vamos a presentar a María Castiglioni Cotter. Es licenciada en Economía de esta universidad, de la UCA, es máster en Economía de la UTDT, es directora de CIT Asesores Económicos y profesora de Teoría Macroeconómica en esta casa de estudios. Así que adelante, María, te escuchamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un lujo estar acá en mi casa, donde estoy dando clases desde que era alumna todavía y que transité mis estudios estando en plena instalación e inicio de la convertibilidad, porque arranqué en el año 91, así que lo vivimos, ese cambio estructural lo vivimos muy de cerca, y cómo el cambio en el enfoque incluso de la administración de empresas cambiaba con la convertibilidad. Y desde aquel momento el tema de la dolarización o no es un tema de estudio, y en particular a mí siempre me interesó mucho. Bueno, el poco tiempo que tengo creo que vamos a arrancar, y voy a ir un poquito rápido, y me traje apuntes para poder transmitir un poquito los pensamientos, y sobre todo acá mi foco en esta parte de la presentación, después del lujo de presentaciones que tuvimos, tienen que ver con las dudas y los desafíos que presentaría una dolarización en Argentina, básicamente. Creo que lo primero es enmarcar la dolarización, esta discusión, como decían muy bien recién, en el contexto de los desafíos que tiene la economía argentina hoy, ¿no? El primero es claramente estabilizar y bajar la inflación, porque con esta dinámica inflacionaria acelerada y riesgo de hiperinflación, tomar decisiones se hace imposible, se acortan los tiempos, no hay crédito, y está claro, y ahora vamos a ver un poco cómo la economía ha ido deteriorándose en el último tiempo. Pero esta es la condición necesaria, pero obviamente no suficiente para recuperar el crecimiento económico y mejorar la competitividad y por lo tanto los ingresos reales de la población, que vienen cayendo en forma sistemática en el último tiempo, hasta niveles que no se veían en los últimos 40, 50 años. Por eso creo que es clave discutir y tener un buen diagnóstico y las propuestas adecuadas. En ese marco voy a focalizarme en dos cosas, pero sobre todo en lo último. La dolarización. Los primeros son los desafíos de la implementación, o sea, hay desafíos técnicos y económicos, y la pregunta es los riesgos jurídicos, que eso obviamente me excede a mí, pero que es uno de los temas sobre los que más se habló en el debate público del último tiempo. Y creo que se enfocó mucho menos en los desafíos para el funcionamiento de la economía argentina en un contexto de dolarización. Ya vimos los pros que tiene la dolarización, y lo vamos a charlar también acá, pero también los desafíos que implicaría ese esquema monetario. Argentina está al final de un largo proceso de acumulación de desequilibrios macroeconómicos que volvieron a profundizarse en los últimos 20 años sobre todo, que se ven sobre todo en un déficit fiscal permanente de vuelta, y cuando uno mira la historia, y ahora lo vamos a ver en un gráfico, eso era la norma en Argentina y no la excepción. Pero ¿cuál es la diferencia? Que en este momento tenemos además déficit fiscal en el contexto de un gasto público récord, que volvió en 2015 a 40% del PBI, versus la historia, en donde habían déficits muy altos y crisis recurrentes, entre el 60 y el 2004, donde hay estadísticas consolidadas, donde el gasto público promedió 23 puntos del PBI. O sea que tenemos un problema enorme de distinta magnitud. Para financiar ese enorme gasto público hubo récord de presión tributaria sobre el sector formal. Obviamente lo que hay también es una creciente informalidad, porque hay sectores que son inviables. Y crecientes regulaciones en todos los mercados, algo parecido a lo que habíamos visto en las décadas del 60, 70 y el 80, un cepo cambiario, es decir, crecientes trabas y restricciones al acceso a las divisas, a los dólares, que como consecuencia generan múltiples y cada vez más tipos de cambio, con brechas que, a pesar de todos de los dólares y del endeudamiento que el Banco Central ha ido generando para sostenerlo, llegan al 180%, y que obviamente en este contexto hace imposible que entren dólares, ya sea por inversiones, ya sea por reinversión de utilidades, o ya sea por exportaciones, a pesar de que ahora el gobierno ha implementado un esquema de un tipo de cambio un poquito más alto para favorecer esos sectores. También tenemos precios retrasados, todos los precios están fuera del mercado e intervenidos. Las tarifas de servicios públicos, los servicios regulados como salud y educación se han vuelto a intervenir en bienes, alimentos, combustibles, una cantidad de, ya tenemos brechas en cada producto. Hay brechas en el yogur, brechas en la coca del 100%. Obviamente en combustibles que nos encontramos lo que pasó esta semana, la escasez. Bueno, un endeudamiento a ritmo récord. Este gobierno se ha endeudado en lo que va de su gestión
en más de 93.000 millones de dólares para sostener este esquema. Financiamiento monetario récord y absorción récord vía LELIX, estos pasivos que tiene el Banco Central, que hoy representan 14% del PBI. ¿Cuál es la consecuencia de todo este esquema? El PBI no crece desde 2011, acumula una caída en términos per cápita de 11% entre 2011 y 2023, con una caída del 18% en la productividad. Obviamente que el resultado de eso nunca puede ser bueno, el salario real viene cayendo, y lo que se ve además en un contexto de desempleo bajo es una pobreza creciente que ha sido 42 puntos y seguramente va a terminar el año más cerca de 50, con trabajadores formales pobres. Eso es algo que Argentina no había vivido nunca. Y obviamente una inflación alta y creciente, pero con inflación reprimida, como dijimos recién. Acá tenemos el gráfico que muestra esto que contaba recién entre 1961 y la actualidad, donde en la línea colorada vemos lo que es el gasto público consolidado y cómo ha ido aumentando de manera brutal entre 2004 y 2015. Y esto es lo que hace más difícil corregir el problema, porque obviamente la cantidad de ingresos ha ido aumentando y con ingresos en un contexto positivo de commodities, por ejemplo, entre 2003 y 2008 se crearon retenciones y mayores impuestos y se financió gasto permanente que hoy genera una carga enorme para la economía argentina. En la siguiente, lo que muestro es un gráfico de inflaciones comparadas para mostrar que Argentina hoy, y en los últimos años, es la excepción en la regla de América Latina, que con los distintos países con sus pros y sus contras tienen o han logrado la estabilidad. Ecuador, como contaban recién, con dolarización, El Salvador con dolarización, han tenido las inflaciones más bajas, pero también países vecinos nuestros como Paraguay, Bolivia, Uruguay, Brasil, Chile, algunos con un poquito más de inflación, otros con menos, han tenido en los últimos años, sobre todo ya diría desde el año 2000, inflaciones muy bajas, con moneda propia, pero eran países que en la década del 60, 70 y sobre todo los 80 han tenido episodios de hiperinflación y crisis enormes similares a las que tenía Argentina. Argentina algo hizo distinto y algunos optaron, como decíamos recién, por dolarización y otros no, pero tomaron un camino diferente del de Argentina. Por eso quiero hacer énfasis en este punto. Los dos siguientes gráficos son el cuento, digamos, graficado, lo que es el PIB per cápita en el tiempo y la productividad para, digamos, ilustrar un poco lo que decía recién, pero vamos a seguir porque el tiempo es corto y no me quiero pasar. Obviamente que sabemos, y como se dijo recién, que la inflación básicamente es la pérdida de poder de compra de nuestro peso y tiene que ver con ese exceso de oferta de pesos, ¿no? Derivada en Argentina de lo que se llama la dominancia fiscal. ¿Qué significa esto? Esto tiene que ver con el financiamiento monetario del creciente gasto público, al cual no alcanzaron los impuestos, no alcanzó el endeudamiento, que igual siguió aumentando de vuelta, y remarco esto porque es muy importante, están los datos en la página del Ministerio de Economía, el endeudamiento de estos últimos 4 años ha sido récord en Argentina a nivel del gobierno nacional, y sin embargo, lo que tenemos es entonces igual como eso no alcanzó emisión monetaria récord, similar a lo que ocurría en el pasado, pero este proceso se aceleró con inflaciones que pasaron de 30% crucero entre 2007 y 2015 a 40% y luego a 50, 60, 70, 90 y ya estamos corriendo anualizado en los últimos meses arriba del 300%. Y ese es el riesgo que estamos viviendo hoy en este proceso donde el gobierno está exacerbando esta tendencia, anunciando un aumento del déficit fiscal, aumentando el gasto público, financiándolo con emisión monetaria. Bueno, claramente la solución para el largo plazo, de forma exitosa, independientemente del esquema monetario, tiene que ver con atacar la causa en Argentina, que es el déficit fiscal, y, o sea, que no alcanza solamente con un plan de estabilización, que hay que hacerlo, hay que acompañarlo con reformas estructurales, como aquí se dijo también, ¿no? Y se remarcó, tiene que estar lideradas con un liderazgo político que tenga esa convicción, lo cual a veces es un signo de pregunta, o ha sido en el pasado también, incluso la convicción que había en la época de la convertibilidad de avanzar con las reformas estructurales que habían arrancado con mucha fuerza y que luego quedaron atrás, lamentablemente. Esto tiene que ir generando confianza, pero como Argentina ha fracasado tantas veces, la credibilidad se tiene que ir acumulando, cumpliendo con esos objetivos y esas metas. La pregunta en este contexto es si la dolarización es el mecanismo y la solución para la economía argentina, y ahí voy a las dos planteos
rápidamente el primero, pero sobre todo el segundo, de los desafíos o las dudas que pensamos que puede llegar a tener esta propuesta de dolarización. La primera, obviamente, sabemos que implementarlo es muy complicado en este contexto. Ocampo tiene una propuesta y hay otras alternativas de implementación de la dolarización, pero sin dudas no es algo sencillo, básicamente porque el Banco Central hoy tiene reservas netas negativas que seguramente van a cerrar el año en 10.000 millones por lo menos, y tiene pasivos a canjear, esa cantidad que ha emitido de pesos, que tenemos distintas medidas, pero uno puede pensar en el circulante más las LELIQs, que según el esquema o el tipo de cambio que uno piense que va a ser la conversión, va a requerir en torno a 30.000 millones de dólares para hacerse. Puede no hacerse instantáneamente, pero dada la incertidumbre y la confianza que ya vimos que había en el último tiempo, donde los argentinos han ido cancelando plazos fijos, han tratado de irse al dólar, van a querer ver que esos dólares están, claramente va a hacer falta un respaldo, y Argentina entonces debería incrementar su deuda. Puede ser de distintas formas o distintos mecanismos, como dije recién. Pero hoy la deuda pública, después de este incremento que hubo, ya es 404.000 millones de dólares a fines de septiembre, va a ser más alta a fin de año, el 85% en moneda extranjera o ajustable, con un riesgo país de 2.500 puntos básicos. Argentina está fuera de los mercados, con lo cual la gran pregunta es si incrementar la deuda todavía más, y la necesidad de reconocer, como pasó en Ecuador, que al principio los ingresos, el PBI en dólares y lo que va a tener cada argentino en dólares va a ser muy bajo, cómo afrontar ese creciente servicio de la deuda que va a requerir no solo que el gobierno tenga un ajuste fiscal para solventar lo que hoy ya tiene, sino para afrontar una deuda incremental en un contexto de dolarización. Pero eso lo dejo ahí y creo que lo más importante es cuáles son los desafíos para el funcionamiento de la economía dolarizada, ¿no? Suponiendo la dolarización. Creo que todos vemos, en base a la experiencia empírica también, y más allá de la teoría, los pros de la dolarización. Desaparece ese riesgo spread cambiario, que es algo muy relevante en Argentina y en muchos países que han tenido crisis y que tienen monedas muy débiles. Desaparece el efecto de la devaluación efectiva o esperada sobre la inflación, que es un ingrediente que en el corto plazo impacta, y el fisco pierde una fuente de financiamiento muy relevante, que es el financiamiento monetario, ¿no? Para el déficit fiscal. La evidencia empírica marca, como mostraron recién, que la inflación baja más rápido y tiende a acercarse más rápido a la inflación internacional que con otros esquemas monetarios en contextos de planes de estabilización. Eso lo vimos también en Argentina. Tenemos algunos análisis que vamos a hacer después. Pero en el inicio hay inflación en dólares, va a depender mucho de cuál es el grado de corrección de precios relativos, de indexación de contratos vigentes, de ajustes de precios retrasados, y el gran riesgo del atraso cambiario que genera esto y que después sea difícil de corregir ex post. Esto es un desafío, obviamente el tipo de cambio real es una variable endógena, no es exógena, no la podemos modificar, pero sin duda un atraso cambiario inicial es un problema desafiante. Argentina ha atravesado muchos planes de estabilización de distintas maneras, con tipo de cambio fijo, con convertibilidad, o con otros esquemas donde esa estabilización generó atraso cambiario y acumuló enormes problemas que luego, si no se corregían o hacían reformas, generaron explosiones posteriores. La dolarización no garantiza, como dije antes, el equilibrio fiscal, si bien elimina una fuente importante de financiamiento del déficit, pero en Argentina hemos visto también, incluso en la convertibilidad o en otros esquemas, que el gobierno puede aumentar impuestos. Obviamente eso genera una mayor reducción de la competitividad del sector privado, que hoy necesita todo lo contrario, necesita una reducción impositiva para poder competir con otros países, o aumentar el endeudamiento del mercado interno. Eso es un crowding out, genera aumento de la tasa de interés, y eso acota el financiamiento del sector privado, que hoy prácticamente es inexistente, y esto es un dato muy relevante, el punto de partida es prácticamente nulo, pero eventualmente en Argentina, como ocurrió en la convertibilidad, primero en las provincias y luego a nivel nacional, se pueden emitir cuasimonedas, es decir, buscar financiar el gasto público con instrumentos similares a una moneda, dándole beneficios impositivos, beneficios tributarios, etcétera, para poder generarlo. Con lo cual, a mí me parece que esto acota disciplina, pero realmente si la idea de los gobiernos no es replantear el rol del Estado, el tamaño del Estado, cuál sería el gasto público y qué impuestos financiar, podemos caer en esto. La dolarización obviamente implica adoptar la moneda y por ende la política monetaria de Estados Unidos, como ya se dijo allí, las tasas de interés y por ende el valor del dólar en relación a otras monedas, o sea, nuestra moneda si la adoptásemos versus otras, no depende de las necesidades de Argentina.
y los ciclos económicos argentinos son distintos de los de Estados Unidos. Esto es un dato que no es menor. Sería una dolarización unilateral, obviamente perderíamos el señoreaje, y los dólares para el funcionamiento doméstico dependen del resultado de la balanza de pagos. Por eso es muy importante entender el rol o cómo sería la competitividad de la economía argentina para atraer no solo exportaciones, sino también para poder generar inversiones. Acá no es solamente el tipo de cambio real, sino todas las otras reglas de juego que uno pueda ver que sean constantes en el tiempo y no que se alteren. Lamentablemente, Argentina no tiene un buen track record en ese sentido. No habría prestamista de última instancia, y esto es importante porque es distinto a lo que ocurrió en la experiencia o lo que ocurre en la Unión Europea, en los países que adoptaron el euro, que de todas maneras han tenido fuertes desafíos, ¿no? en el proceso y en estos años. La Unión Europea y el euro, finalmente, resulta un larguísimo proceso de adopción de integración, no solo económica, financiera e incluso política. Un largo proceso donde se adoptaron reglas macroprudenciales, las metas de Maastricht, los criterios de Maastricht, y reformas estructurales que los países tenían que hacer para poder ser parte. Finalmente se llegó a una moneda común, pero tiene movilidad de capitales, movilidad de mano de obra, es decir que hay una enorme flexibilidad, y además hay un Banco Central Europeo que regula, es el regulador monetario de la eurozona y prestamista de última instancia. Eso no impidió que Grecia, por ejemplo, atravesara por fuertes crisis, hasta el punto en el cual la población se debatió si salir o no de la Unión Europea. Finalmente se quedaron y han logrado sortear esa crisis con la ayuda de este proceso de integración que tenían, pero sin no haber evitado altísimos periodos de recesión para poder corregir los desequilibrios que tenía. Argentina no tendría tampoco ese Banco Central Europeo. Y acá hay un punto importante: la rigidez cambiaria amplifica los shocks externos. Subas de tasas de interés en Estados Unidos, la apreciación del dólar frente a otras monedas, caída de precios de los exportables de Argentina. Como ha ocurrido en ese sentido, es una experiencia cercana a la convertibilidad. Si no tenemos un ajuste muy fuerte en los costos internos, en los precios internos, ese deterioro de la balanza de pagos lleva a una fuerte recesión, y Argentina ha tenido muchísimas: el tequila el 95, la crisis rusa el 98, el shock de la devaluación a principios del 99 en Brasil, en lo que fue el final del 2001, 9-11, la recesión global, la suba de tasas y la caída de precios de commodities que llevó a la Argentina a quedarse sin liquidez, sin pesos que eran la contrapartida de esos dólares, y la consecuencia de esto fue fuerte recesión y altísimo desempleo. Por eso, para minimizar esta restricción, esta rigidez que lleva a la dolarización, se requiere muchísima flexibilidad en los precios internos. Creo que en cualquier esquema Argentina necesita una reforma laboral, flexibilizar los mercados y bajar la carga tributaria, pero mucho más fuerte es ese requisito en un esquema de dolarización, donde los salarios y los precios internos de bienes y servicios tienen que ser muchísimo más flexibles para evitar que el ajuste sea vía actividad económica en un país donde hoy, como decía antes, no hay tanto desempleo, pero que tiene un altísimo nivel de pobreza y muchas generaciones que viven en un mix de planes sociales. Tiene que haber fuerte desregulación de los mercados y obviamente una fuerte esfuerzo de baja de costos para mantener la competitividad. De vuelta, son procesos y esfuerzos que va a haber que hacer en cualquier caso para salir adelante como Argentina, pero en el caso de la dolarización ese esfuerzo tiene que ser aún mayor, incluida también una menor carga fiscal. Por eso es fundamental el foco en lo que es el sector público. Y también, obviamente, mejoras de eficiencia en infraestructura, etcétera. Todos los ítems que cuando uno mira que son la competitividad de un país, que lo marca el World Economic Forum muy bien, en los cuales el tipo de cambio real es un punto solamente chiquitito, pero que también es relevante en el corto plazo. Acá simplemente para mostrar cómo Argentina, este gráfico es para ilustrar el largo plazo en el gráfico izquierdo, del tipo de cambio real multilateral, y en el de la derecha el foco en la década del 90, y donde podemos ver, en la década del 90 está casi en el medio, después del pico de la hiperinflación, que llevó muy transitoriamente un salto del tipo de cambio real, pero obviamente que no es relevante con lo que fue la hiper. Un tipo de cambio real que quedó muy bajo, sobre todo al principio con la inflación, que después vemos en el gráfico, en la diapositiva siguiente lo vamos a ver, una inflación que al principio en dólares todavía era alta. Este es el gráfico de la inflación mensual entre el 91 y el 94, y vemos que recién en el año 93 la inflación empezó a ser baja en serio, y los primeros años lo que ocurrió cuando se fijó el tipo de cambio es que esa inflación en dólares generó un atraso inicial que no fue tan grave, pero si volvemos a la diapositiva anterior, podemos ver en el gráfico de la derecha cómo
Igualmente la competitividad fue cayendo, esto es diciembre de 2001 igual 100, de 150 a 160, que era un buen tipo de cambio real, a niveles apenas por arriba de 100 puntos, alguna mejora que tiene que ver con cambios en el euro respecto al dólar y otras monedas, y la caída o el golpe que generó para Argentina la devaluación de Brasil en el 99, que fue un punto muy relevante y que a Argentina le costó muchísimo seguir adelante en ese contexto de apreciación de la moneda, donde era muy difícil exportar. No es la causa, digamos, de la caída convertibilidad, hay muchísimas cuestiones para discutir ahí y no es el momento, pero sí es un tema que complicó mucho el funcionamiento. Así que vamos a seguir. Este gráfico lo que marca es que en los últimos años de la convertibilidad, en las barras, tenemos la caída interanual del PBI, es una economía que se estancó desde mediados del 98, estuvo cayendo en el año 99, de 2000 y 2001, y sobre todo al final del 2001 y principio de 2002 tuvo un colapso final que terminó, como ya sabemos, lamentablemente rompiendo todos los contratos de la economía, empezando por el default de la deuda pública, pero ruptura de todos los contratos, especificación de la economía y salida muy desordenada de la convertibilidad, en un esquema de un desempleo del 27% y una economía que estaba totalmente agotada. O sea que, lamentablemente, y como bien lo decían mis antecesores, el esquema monetario no va a resolver los problemas de Argentina. La discusión es qué es lo mejor hoy para Argentina, enmarcada en un gran proceso de reformas que hay que hacer para corregir. Y acá hay un punto importante, ¿no? Otro tema para tener en cuenta. Los principales destinos de comercio exterior de Argentina no están dolarizados. Las monedas fluctúan contra el dólar. Hoy Argentina exporta sobre todo a China, a Brasil, pero tiene una diversificación muy grande. Europa, sudeste asiático, países del África, que tienen sus monedas fluctuando contra el dólar. Países que son similares a Argentina en dotación de recursos naturales han optado por inflation targeting y tipos de cambio flexibles. Lamentablemente Argentina hoy no está en este esquema. Entonces, para evitar parte de los contras de la dolarización, uno podría pensar de dolarizar al final del proceso, es decir, una vez que la economía haya eliminado el déficit fiscal, corregido precios relativos, incluidos los precios retrasados y realizado reformas estructurales. Si estas medidas permiten bajar la inflación y realizar las correcciones, la pregunta es ¿para qué dolarizar? Ocampo y Kachanowski, no sé si Ocampo sigue estando, lo plantea como el único reaseguro para asegurarnos de que un siguiente gobierno, otro signo político, y lo dijeron también en el caso de El Salvador, quiera cambiar las reglas de juego y volver a usar un marco central, por ejemplo, para caja del gobierno. Si bien la experiencia argentina no fue nada positiva, otros países lo lograron, y es cierto que uno no puede pensar que porque unos lo hicieron bien u otros no lo hicieron, esa es una experiencia, pero tenemos países con los que comerciamos y que son parte del bloque del Mercosur que lo lograron, aplicaron programas de estabilización y reformas que se sostuvieron a pesar de los cambios de signo político. En el caso de Uruguay, cambio de signo político relevante, incluso en Brasil, también ha pasado varios tests, y eso ha sido una experiencia positiva más reciente, ¿no? Esto recién se logró en los últimos 20 años, no había ocurrido antes. El éxito en bajar la inflación y crecer, obviamente permite el apoyo popular, un esquema no alcanza, obviamente. El equilibrio fiscal y la falta de financiamiento monetario del Tesoro se debería reforzar con una carta orgánica que se reforme, que tenga plena independencia, objetivo de bajar la inflación y no 20 objetivos como tiene hoy nuestro Banco Central, prohibición explícita de financiamiento del Tesoro y prohibición de los cepos cambiarios, es decir, de las trabas al acceso al mercado de capitales. Esto implica, obviamente, libre movilidad de capitales, como hablaban en el caso de El Salvador. Reglas macroprudenciales, como tienen la mayoría de los países, metas de déficit estructural, límites a la deuda, fondos anticíclicos fiscales, el caso de Chile es sumamente exitoso, y el final del tiempo, y esto es un debate interesante, que lo plantea también Luciano Laspina, me pareció muy bueno, plantear luego de ese éxito una adenda constitucional al estilo de Perú-Uruguay, donde por constitución se marque la necesidad de la independencia del Banco Central y estas prohibiciones que hablábamos recién, es una manera, una propuesta alternativa de reaseguro para evitar que gobiernos populistas cambien las reglas e intervengan justamente. Bueno, esto es un poco los desafíos que plantea yo a la alternativa de la dolarización, que sin duda es una de las opciones en un país que está con altos riesgos de hiperinflación y que viene estancada, como contaba recién, hace muchos años. Gracias.